No diré el número del podcast porque no lo recuerdo. Y siempre es el mismo chiste y yo pienso que ya hay que cambiar el chiste. No, y ¿sabes qué es lo más divertido? Que piensan que es chiste, pero realmente no es chiste, es anécdota. Parece pero chiste. Ya esa anécdota ya no. Ya no, cambiemos. Empecemos con el podcast. No sabemos el número del podcast hoy. No sabemos el número del podcast. Pero sí el título. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las revoluciones. Las revoluciones. Las revoluciones. Voy a empezar este podcast con un chiste de los Simpson. A ver, ya te habías tardado. Ajá. No sé si ya lo conté aquí o lo acabo de contar. A ver. O me lo conté a mí mismo. Pero como que lo acabo de ejecutar en mi mente. En la clase de Bart se están haciendo candidaturas para ver quién es el presidente de la clase de Bart. Y por supuesto que el nerdito es el que siempre ha quedado, ¿verdad? Porque Martin es el de las buenas notas, es el estudiante estrella. Y Bart de repente como que hace berrinche y dice, no puede ser él, ¿por qué no soy yo? Queremos más recreos, y todos, sí, Bart. Bueno, entonces que se presente a la candidatura y que los dos vayan a elecciones, ¿verdad? Y Bart lo que promueve es así como más recreos, no a los exámenes, todo lo que un niño quisiera. Ajá. Y en cambio Martin dice que hay que renovar los libros de la biblioteca, sí. Ya sabes, ¿va? Pero lo chistoso es que empiezan su campaña política dentro del colegio y Martin se da cuenta que Bart lo que quiere es fregar, ¿verdad? Sí, pues. Entonces él hace su afiche publicitario o de propaganda para promoverse diciendo un voto por Bart es un voto por la anarquía. Así como sean conscientes, ¿verdad? Y de repente está pegando su afiche cuando Bart ve el afiche y ve que puso el mismo y el de Bart era el mismo. Un voto por Bart es un voto por la anarquía. Entonces para él era lo mejor, ¿va? Sí, pues. Para el otro era lo peor. Sí, pues. Al final vienen las elecciones y bueno, vamos a hacer un conteo de los votos y el ganador es Martin. Y entonces Bart viene y dice, exijo un recuento de votos. Bueno, dice la maestra y voltea la caja de los votos y hay 2 votos. El de Martin y su amigo. ¿Eh? Sí, pues. Y entonces viene Bart y le dice a su amigo, Milhouse, ¿no votaste por mí? No, se me olvidó. ¿Y tú? A mí también. Ni siquiera Bart votó por sí mismo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Yo pienso que esa idea de lo que alguien cree que está bien y lo que alguien cree que está mejor o peor, tiene mucho que ver con una revolución. ¿Sí? Lo que tú consideras que es bueno y lo que yo considero que es malo, ¿y qué si resulta que es lo mismo? Sí, pues. Entonces, ¿quién de los dos tiene la razón? Difícil, ¿verdad? Difícil. Las revoluciones como concepto o como idea, entiendo yo, que de ahí viene el nombre, la revolución, revolis, es dar una vuelta, volver a dar una vuelta a algo. No solo en el tema político, pues hay una revolución industrial, hay una revolución, la famosa revolución tecnológica, la revolución, ¿qué otra revolución que no sea así? Interior. La revolución interior, sí, son como revoluciones, pero todas hablan de transiciones. Sí. Una revolución es una transición de algo, digamos que hay algo que está así, y de pronto este algo está siendo cuestionado. Esto no debería de ser así. Y viene alguien que puede estar adentro o afuera y dice, cambiémoslo. Y entonces propone un cambio y en ese cambio se viene la revolución, porque todo esto que estaba de cierta manera hay que empezar como a ver encauzarlo a otro lado. Para dónde se va, así como para dónde lo tiramos. Y en ese momento, como que, como cuando cruzas el carro así súper rápido. Un poco así, ahí ese es el momento de la revolución. Ok. Que son momentos súper desconcertantes para las sociedades. Sí. Porque es el momento en donde se cambia todo. O sea, una sociedad tenía, antes de la revolución industrial, un montón de cosas se hacían a mano. Como no había máquina de vapor ni nada de eso, entonces todo a mano. Y de repente, no se preocupen, ya tengo una máquina. Todos están despedidos. La gran, ¿y ahora?
¿qué hago si mi papá se dedicaba a eso y el papá de mi papá se dedicaba a eso? Y yo me iba a dedicar a esto. Es más, ya estaba empezando a educar a mi hijo para hacer esto. Pero apareció una máquina que hace lo que nosotros y ya no. Entonces la revolución es como, algunos dicen, la revolución es lo máximo. Y otros dirán, depende, ¿verdad? Sí, ¿Hacia dónde va esa revolución? Entonces siempre la revolución es una transición. Porque lo que se busca es una estabilidad después. No puedes vivir en constante, imagínate esa vuelta del carro así de todo el tiempo, todo sí. el tiempo. No es sostenible. Entonces no estás en el carro, estás en la rueda Sí, Chicago, pues. una onda así, ¿va? Sí, la revolución es para llegar a sentarte a otro lado. No puedes hablar de una revolución permanente. Sí, claro, pero como decías, para pasar de punto A al B hay que moverse. Y entonces sí, como decís, puede ser muy incómodo para algunos, para otros puede ser ya algo muy necesario y que por eso muchas veces, por eso también se va promoviendo esa revolución de cualquier tipo, porque ya hay una urgencia de moverse, una necesidad de otra cosa. Y sí, tiene que haber ahí movimiento para llegar a un cambio, exacto. Una revolución no es para quedarse en el mismo lugar. No, y eso es digamos que la onda de la onda, ¿verdad? Como la situación en las Ajá. revoluciones es que todos se tengan que mover, porque si alguien no se movió en la revolución, para esa persona no fue una revolución. No. O sea, si es como eso, que todo el mundo hace así en el carro y hay uno que se quedó estable, va a decir no, no hubo curva, ¿verdad? Porque para mí todo continuó, la revolución tiene que moverlo todo. Sí. Y eso es un poco lo que ha costado mucho. Imagínate que cuando en el impresionismo, cuando surge el impresionismo y llegan estos señores y pintan estos cuadros que son impresionistas, los pintores dicen, esto está muy raro, esto no me gusta. No se expone en mi galería prestigiosa europea del siglo XV y XVI. Lo siento, no voy a permitir que un cuadro todo extraño esté pintado allí, esté puesto ahí. Y entonces empieza una revolución en la pintura que obliga a todos a cuestionarse. A algunos se quedan en la misma, pero los obliga a cuestionarse. Sí, porque un poco los pasa empujando, ¿no? Sí, Porque te toca en que ves que todo viene así moviéndose, por muy que te querrás quedar ahí, algo te va a rozar pues de esa revolución, ¿no? debería, es que eso es lo complicado. Digamos que ahorita no, en general, cuando uno es adolescente vive en una revolución, ¿verdad? Ujú. Así, el adolescente es la revolución emocional, Ajá. así como en contra de la tiranía de mis padres. Yo me rebelo y es más, la rebeldía del adolescente llega a tal punto que tu papá te regala un pantalón, odio los pantalones. No, no los odias, lo que pasa es que querés ir En en contra de eso. contra, ¿va? Y así, incluso hay adolescentes, me han contado, ¿verdad? Todo esto me han ¿Lo has contado. oído? Ajá. A ver. Que podrían ser capaces de ir en contra de la lógica con tal de mantener su postura, así de no, 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 pero no, pero no, no, no. Y en realidad era así, Ajá. pero soportan esa su revolución sin sentido. Sí. Es un poco emocional. Ujú. Y ellos sostienen que eso es como una especie de independencia, porque esa es su gran pelea, ¿verdad? ¿Por qué me tienen que dirigir a mí si yo puedo hacerlo por mí mismo? Ese es como su problema psicológico. Y si el papá es igual de adolescente, Sí, entonces ahí se volvió la de nunca acabar, así de no quiero pantalones, pues te compré 3, pues no los voy a usar, pues en esta casa no sale nadie si no usan pantalones, pues no vuelvo a salir, pues te los entonces... pongo en la fuerza. se vuelve la de nunca terminar, porque para empezar no se ha puesto en común por qué. Sí. Ajá. Y ese punto que tocas, sí creo que es bien, va a ser lo más importante en una revolución, porque igual de cualquier tipo, porque al final de cuentas
vas a hacer una revolución para llegar a un punto, ¿no? Sí, es que ese es el punto. Tiene que tener un objetivo. Ajá, si no Si tenés no, el objetivo, es una revolución, un relajo, pues es nada un más. relajo, ajá, es una pelea, es un conflicto. Y ojo, porque no todas las revoluciones tienen que ser violentas Sí. o... No, a veces, como entró el internet, pues apareció internet y eso se volvió la revolución completa. Surgieron industrias, cayeron otras, pero no entró así como, con permiso, destruyo todo. Sí, No sí. necesariamente. La revolución no es sinónimo de violencia. Sí, y tampoco es justificante de violencia. La revolución como concepto de cualquier tipo, no, otra vez, no solo político, es un cuestionamiento de algo que va en cierta ruta y algunos evalúan que debería de cambiar. Y otros dicen, yo no creo. Se forman los pesos y en esos pesos, cuando se empiezan a establecer, hay un como giro ahí de... y algo cambia. ¿Sí? Esa es la idea, pues. No necesariamente que tengan que agarrarse a piñas para poder hacer la revolución. Sí. Y que, bueno, con esto que decís, al final creo que sí es... Bueno, hemos visto pues que a lo largo de la historia ha habido revoluciones, seguramente van a seguir habiendo y tienen que haber eventualmente porque la vida pues no es lineal, hay cosas que hay que ir adaptando, tenemos que irnos adaptando a situaciones, etcétera, pero tener en cuenta que sí eso, ¿verdad? Que hablábamos, que tiene que haber un punto por el que se va a hacer, a dónde queremos llegar, porque si no, también pueden llegarse a ser como tanta revolución por todo y que nada sea permanente por algún tiempo. O sea, tiene que haber una revolución por algo que quede fijo un tiempo. Que establezca una nueva ruta. Ajá. Que establezca una nueva ruta que pueda como llevarnos a algún lado, pues. Ajá. Porque si no es otra vez, es un pleito y no una vuelta a algo, porque ahí viene revolución, una revuelta a algo. Y lo que yo creo es que depende de quién te cuente la historia, la revolución puede tener diferentes matices. O sea, si nos vamos a la Revolución Francesa, no, en ese momento que estaba la Revolución Francesa, no tenían la misma historia los reyes que el pueblo. Y seguramente para algunos fue justificada y para otros no. Y seguro que nos podríamos dividir el mundo entre los que están a favor y los que están en contra. Y los que están a favor no entienden cómo los que están en contra no pueden entender los argumentos de ellos. Y los que están en contra no pueden entender cómo estos no pueden tener los argumentos de los que tienen ellos. Y mutuamente se llaman ignorantes, mutuamente se llaman snobs, no sé, no se me ocurre ningún insulto revolucionario. Sí, pues. Pero insultos, digamos. Porque están viendo como dos partes, pero lo que pasa es que eso es la revolución, 2 pesos. Tienen que haber 2 pesos. Si todos decidimos, crucemos, no hay... Sí, no es revolución, no hay una incomodidad. No hay incomodidad, ajá, es como... Ahí sería no vas en el carro dando la vuelta velozmente, sino caminandito. Ajá, todos sí vas caminando todos y bueno, crucemos, sí, crucemos. Y no puede ser como, hicimos una revolución girando. No. La revolución implica esta vuelta que genera tensión y que genera que algunos se caigan y eso. Sí. Entonces, siempre van a haber versiones. Sí, esa es el eterno dilema, ¿verdad? Ajá. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué fue primero? Decís, o sea, sí, depende de qué lado lo estás viendo. Sí, depende de quién te lo cuente y cuáles son. Y es que es bien duro de justificar o... Sí, porque depende de quién te lo cuente o si lo vivís de cómo lo viviste, ¿no? Ajá, imagínate que tenés 15 años y tu amigo fue castigado por sus papás. ¿De lado quién te vas a poner? Sí, pues. Es muy probable que de tu amigo, ¿verdad? Y no de los papás. Pero si eres amigo de los papás, es muy probable que te pongas del lado de los papás. Y los papás no entienden cómo este muchachito no entiende. Y ellos no entienden cómo este adulto no entiende. Por ahí nunca falta el muchachito que dice, no, es que tu papá tenía razón. Y nunca falta el adulto que dice, es que el muchachito tenía razón. Lo cual no lo hace ni mejor ni peor, sino que solo le da más pimienta al conflicto.
Ajá, solo genera como que el Lo conflicto pone sea ahí más sabroso. ajá, se pone un Sí. poquito más denso porque ahora hay de todo en todo. Entonces, estas revoluciones, siempre que algo ya no vaya funcionando o alguien cuestione algo que siente que no debería ir por ahí, van a surgir. Tampoco significa que toda revolución vaya hacia adelante. Ujú. Yo no creo que sean sinónimos, que toda la revolución va para adelante, porque puede haber una revolución que retroceda el A camino, retroceder. Ujú. ajá, porque no se sabe, ¿verdad?, hacia dónde va eso. En la Edad Media hubo hay un evento histórico que es como medio histórico, mítico, saber, ¿verdad? Algunos dicen que sí fue cierto, depende del historiador, que es conocido como la Cruzada de los Niños, Ujú. que se dice que hay varias versiones, pero hay una en donde varios muchachitos de 13, 14 años, ya casi adultos para la Edad Media, ¿va? Ajá. 16 ya eras, tuvieron la revelación de que Dios les dijo que si ellos se iban a Jerusalén, les iban a dar la Tierra Santa. Entonces vinieron ellos y alguien les hizo eco y al rato iban todos los niños con ellos. Y así, por eso se llama la Cruzada de los Niños. Niños. Y los padres sintieron que esto es una revolución, Sí, pues, pues. porque los adultos no lograron Jerusalén, los niños lo van a lograr. Y hay historias ahí de la gente despidiendo, los cantos y qué lindo, ¿no? Un montón de niños a recuperar la Tierra Santa y todos mueren en el camino. No, O los venden algunos por piratas, o todo quedó mal, ¿verdad? no Eh, llegaron. no llegaron, ¿va? Ni llegaron, ¿va? No, La no verdad. solo no se las devolvieron, todavía hubiera sido más Sí. divertido que llegaron y no. Ah, bueno, pero por lo menos llegamos. Ni siquiera Sí, llegaron. pues. Y claro, si lo ves desde el punto de vista de ese momento, eso es una revolución a la gran. Estos muchachitos son unos revolucionarios. Ujú. Van por tierra, van a recuperar Tierra Santa. Decime si no es noble lo que quieren hacer. Sí, ¿verdad? Hay que apoyarlos. Pero ya cuando lo ves históricamente, algunos siglos después decís, ¿y a quién se le ocurrió Sí, mandar eran muchachitos de niños. 16 guiando a muchachitos de 9 y 10 años? Sí, hombre. ¿Quién tuvo esa idea? Ajá, entonces no toda revolución es sinónimo de que entendimos por dónde va la Sí, ruta. pues. De avance. Ajá, es probable que todavía no tengamos ni idea de por dónde va la ruta. Por eso pienso que son naturales del ser humano, siempre va a pasar. Sí. Siempre en todos los grados, cuando uno es niño, siempre hay alguien que dice, no, el revolucionario. Ajá, el que se revela. Ajá, el que se revela. El sí. rebelde. El rebelde, Ujú. mira. Qué bueno que existen. Ah, no, mentira. Yo pude haber sido, ¿verdad? Ay, pude haber, dice. Ajá. Pude haber sido algo. Ya has contado varias historias de aquí, ahora no te hagas Algo rebelde. el que pudiste haber sido. Y digamos que es como que aparece, este revolucionario aparece, no es como que hagamos al revolucionario, no, porque es algo de la naturaleza, la misma naturaleza va para un lado y si ve un obstáculo, trata de empujarlo, y si no, empieza a buscar por dónde va. Es como un río, viene un río y si no pasa, ve por dónde. Hace su propia revolución. Sí, porque tiene que haber movimiento, o sea, parte de la naturaleza es ese movimiento, por supuesto el nuestro, y exactamente, si hay un hoyo en la carretera, te moves. Ajá. Si hay una piedra, te vas a tropezar, entonces hay que hacerse a un lado, hay que moverla. Pero sí, hay un montón de puntos de vista, hay incomodidad y como decís, un montón se van a pasar cayendo, otros medios se lograron agarrar y es como un comienzo nuevo. A la gran, eso es redundante, ¿va? Es como un nuevo lo mismo voy a decir. Un nuevo es como empezar, ajá, aunque ya había un precedente, pues, pero tenés que hacer el giro y como dijiste, buscar un nuevo camino. Y esperando que sí vaya a traer avance, una evolución ahí, pero sí no... Sí, es inevitable un poco. Yo creo que la búsqueda del mejor escenario es totalmente noble. Uh-huh. O sea, busquemos cómo mejorar, me parece una búsqueda muy noble.
Lo que sí personalmente creo que no es justificado es la violencia o el ser malvado, ¿verdad? O el ya tener como olvidar el objetivo de que estamos buscando un escenario mejor y se nos olvidó, ¿verdad? Que estábamos buscando un escenario mejor. O los que no quieren tampoco el cambio, no porque crean que es mejor mantenerse ahí, sino porque su comodidad está siendo cuestionada y es lo que no quieren. Eso es lo difícil, ¿verdad? O sea, ¿por qué no querés cambiar? ¿De verdad crees que esto que no vamos a cambiar está bien y funciona bien? Explícanos. ¿Y por qué quieres cambiar? ¿De verdad crees que esto que hay que cambiarlo para bien? Explícanos. Pero si el que no quiere cambiar es porque está cómodo y qué pereza, pues que les cuesta a los demás, no a mí. O el que quiere cambiar porque quiere entrar en esa zona cómoda. Entonces ahí creo que el objetivo ya no es una revolución, sino es una búsqueda de comodidad. Ajá. Sí, que al final de cuentas un poco lo que decís, hay que saber por qué se hace o por qué no se quiere hacer, que a veces creo que es de lo que podemos pecar, ¿verdad? Que uno impulsivamente vas a hacer una revolución y no tenés un fin exactamente trazado, pero al final de cuentas tenemos que dar el bien común. Y si eso implica incomodarte un poco, pues bueno, hay que hacerlo por el bien común para que pasemos a otro estado. O si de veras no tiene sentido, pues también pensando en ese bien común, porque sí, creo que es parte de que una revolución también sea fructífera, ¿verdad? Que sí estemos todos más o menos, que vaya a ser beneficioso para todo, la mayoría, por lo menos, para la mayoría. Y es que ahí es en donde viene como la gran complejidad de todo esto de las revoluciones, porque otra vez volvemos a caer a lo mismo. Para mí, todos tienen que tener. Es un poco también lo que sucede a veces, o lo que ha ido sucediendo a lo largo del inicio del siglo XX, en donde como que se puso un estándar de qué era la felicidad y todos tenían que orillarse esa felicidad, ¿verdad? Entonces la felicidad estaba marcada porque todos tuvieran computadoras e internet y llegar a eso. Y ya algunos años después nos estamos dando cuenta de, perdón, ¿verdad? Tal vez sí nos tendríamos que haber quedado con algún otro tipo de vida, con la diversidad de caminos, tal vez no todos necesitábamos tener computadoras, ¿verdad? Tendría que haber sido un poquito más libre y no como, si quiere progresar, tiene que saber computación, ¿verdad? Eso pienso yo que también quien lo juzga establece qué es lo correcto. Y entonces tenemos que entrar otra vez al ser humano y de que este ser humano, antes de armar una revolución hacia afuera, arme una revolución hacia adentro. Porque tiene que establecer qué es lo correcto, pues. Si no tiene como claro sus principios y no sabe bien hacia dónde va, no sabe muy bien qué anhela o cuál es como su destino, sin duda no va a poder dirigir nada, pues. Sí. Aunque sus ideales sean muy nobles, aunque lo que sueña sea la paz del mundo y todo lo demás, pero si a sí mismo no puede aplicarle ese cambio y no puede tampoco como redirigirse, ¿cómo se va a poder hacia afuera? Y ahí es donde entra la filosofía y conócete a ti mismo. Sí, y ver esas revoluciones interiores, pues. Ajá. Y que al final un poco también, o sea, con todo eso, como decís, pueden haber intenciones nobles, etcétera, que al final el tiempo es el que va a decir realmente, sí, esto era lo que todos necesitábamos, o nos equivocamos, pues, pero sí, mucho viene de ese trabajo interior y de veras pensar en, no solo en mí y en lo que yo quiero y en mi comodidad, sino de veras en que todos avancemos, porque al final de cuentas vivimos en sociedad, nadie vive aislado solito, necesitamos de los otros, y eso debería ser un motivo también para poder hacer una revolución en pro de la mayoría, de todos. Sí, pues. Es que es tan difícil, ¿verdad? Porque, digamos, todo el mundo quiere el cambio, pero nadie quiere hacerlo, ¿verdad? O sea, todo el mundo necesita un cambio, pero nadie quiere empezar a hacer el cambio. Porque todo el mundo dice, es que las cosas deberían de mejorar, es que debería mejorar esto, mejorar lo otro. Pero alguien tiene que arrancar a mejorar las cosas. Sí. Y no se ve claro de que haya alguien que arranque, sino que estás esperando como de... que alguien más dé el primer paso. ¿Quién va a cambiar esto? Aquí deberían de hacer esto, aquí siempre es como hacia afuera. Porque cuando decís debo,
ya recae la responsabilidad y no es mi trabajo, pues, porque yo tengo mucho que hacer. Hay un dilema ahí bien extraño entre el autoconocimiento y lo que vas formando hacia afuera, que está como medio vacío todavía. Y que ahí entra eso de ese cambio que hace uno individualmente que de veras tiene un impacto, porque a veces uno puede pensar, ay Dios, lo que yo hago, ¿qué? No le va a afectar a nadie si yo no lavo esta taza o si no tiro la basura que está ahí. Pero esas pequeñas cositas de veras pueden tener un impacto muy grande mucho tiempo después. No quiere decir que por tirar la basura hoy mismo se va a acabar todo el mal en el mundo, no funciona así, pero sí hay que hacer ese pequeño pasito desde nosotros, porque es cierto que no podemos detener las injusticias desde el lugar donde estamos tal vez, pero sí las injusticias pequeñitas en donde nosotros nos movemos, pero el pensar de que lo que hacemos no le va a afectar a nadie más es lo que nos tiene separados, pues. Y es que ahí hay muchas capas, ¿verdad? Muchas capas bien duras porque los contextos son distintos. Es tan importante como estudiar la historia, escuchar otros puntos de vista, escucharse a sí mismo. Eso que decís, como la reflexión del conjunto, entender qué es una sociedad y a qué se le llama vivir en sociedad. Cuestionar incluso como qué es lo que yo considero que deberíamos de hacer, porque es como el chiste el meme de no entiendo por qué dicen que hay crisis económica, porque no solo imprimen más dinero, si lo imprimimos nosotros. Sí. Pues sí. ¿Cómo no se nos ocurrió imprimir más dinero y así solucionábamos los problemas económicos? Sí, esa es la mentalidad de un niño, ¿verdad? Sí, pero a veces la visión de la vida es tan cerrada, tan cerrada. Esto que en teoría dijo María Antonieta, que ya se sabe que es muy probable que no lo haya dicho, o que no se haya referido a lo mismo, que le fueron a decir que la gente no tenía para comer, que no tenía pan, y que se estaban muriendo de hambre. Y entonces que ella parece ser que dijo, bueno, y si no tienen pan, ¿por qué no comen pasteles? No sé si lo dijo, pero si lo dijo, lo que estaba demostrando realmente es que no tenía ni idea del conflicto. Claro. Y el que está en ciertas posiciones puede no entender el conflicto del otro y decir, pero ¿y por qué estás peleándote por qué esto? ¿Por qué mejor no solo haces esto y ya? No entiendo, o sea, no. Hay que reflexionar mucho sobre ese tema. La filosofía, siempre que ha habido un cambio en la humanidad, ha habido una revolución. Siempre que ha habido todos los periodos históricos que querrás, las religiones que querrás, los sistemas políticos, los sistemas artísticos, los sistemas científicos han generado revoluciones. Han desatado revoluciones. Y estas revoluciones son dos bandos. Estoy a favor y estoy en contra. Y el que está en contra luchará con todo por esto. Y el que está a favor también, ¿verdad? O sea, siempre la historia de la humanidad va con estas revoluciones. Lo único que sabemos es que viendo hacia atrás, siglos después, se comprende mejor. Sí, hasta ahí, cuando ya viste el inicio, qué sucedió, cómo desembocó y cuáles fueron las finales consecuencias, decís, mira, qué bueno que sucedió eso. Pues, o qué mal que sucedió, no lo sabemos, pero en el presente es muy difícil de juzgarlas y es muy difícil de definir quién tiene la razón. Creo que no te llegaríamos a ningún lado tratando de entender quién tiene la razón. ¿Quién es? Sí. El verdadero, único y valioso punto de vista. Dificilísimo. Sí, en el tiempo, en la historia vamos a poder ir viendo, lo que sí, si estuvo bueno o malo haberlo hecho, pero por eso que es difícil de veras saber en qué punto de la historia estamos, es donde lo que hablabas, de que entra esa parte de la filosofía, de veras ver, bueno, desde mi punto de veras, cómo estoy yo actuando, incluso las revoluciones internas, de veras, de salir de mi zona cómoda también y hacer un poquito más de esfuerzo por, no sé, hacerme más virtuoso, más, no sé, enterarme más incluso de la situación que está viviendo ahorita el mundo y todo eso, para poder un poco más informado tomar
los pasos siguientes desde nuestro espacito chiquito. Sí, empieza con tu pequeña revolución, Ujú. con tu pequeña revolución interior, que es el cambio de ideas, el cambio de paradigmas, el ir afinando como tus puntos de vista éticos, Sí, el ir afinando tus acciones, el hacerte responsable de, bueno, yo metí la pata aquí, yo asumo las consecuencias. Esas son las verdaderas revoluciones sí. interiores. Y ahí vas afinando hacia afuera también tus criterios, Ujú. todo lo demás. Lo contrario, que es un gran problema, ¿verdad? Porque el gran problema de la sociedad, en el fondo, pareciera ser más un problema de ética, Sí. porque es alguien siempre, en el fondo, atrás de todo, de todo, siempre hay un ser humano al que le falta una ética. Ujú. Atrás de todo, del Transformer, del robot gigante, ¿va? Así, atrás del monstruo que está destruyendo la ciudad, Sí, sí, hay sí. un ser humano. Hay un ser humano que tiene un problema ético. Ujú. Entonces, el problema es ético al final de cuentas. Uno desde afuera podría juzgar, si yo tuviera un monstruo no haría así. No lo sé. Sí, y al final eso que decías de que una revolución no siempre va a significar avanzar, puede ir de retroceso, digamos que están esos dos movimientos hacia adelante y atrás, pero ajá, en esa línea ética es para arriba, no es ni para adelante ni para atrás, sino es de veras uno hacerse ético, volverse, buscar cuál es mi moral, cuál es mi ética, cómo la vivo y a dónde quiero llegar, pero siempre para que sean pro de todos y de mí mismo, tenemos que ser más y mejores. Ajá. Lograr ser más algo. O sea, Ser más no, mejores. sí, como más tú, Ajá, esencialmente, como más yo en mi esencia. ajá, Esa es realmente la revolución que se esperaría, que el ser humano fuera sí, consciente de sí mismo y como de su esencia, y ya a partir de ahí sería más fácil plantear cuál es la política, cuál es el arte, cuál es todo lo demás, ¿verdad? ajá, Pero tendría que partir desde ese lado, y ese creo yo que es la pata coja de todo esto. sí, y la que nos toca reflexionar. Sí, y esa es la que nos toca reflexionar. Es bien interesante estudiar y poder ver lo que la historia tiene para contar sobre los sucesos humanos, que no son los primeros ni Ni serán los serán los últimos, últimos. y ya tienen características y hay que estar siempre como entender que si va a mejorar, hay un ser ético en el fondo. Si va a empeorar, hay un ser Que le eh, faltó. que le faltó, yo iba a decir inético o aético de fondo o algo por el estilo. Entonces, empecemos con lo que tenemos, Ujú. ¿sí? Así en la de Kant. Si cada uno barre su banqueta, la calle estará limpia. Sí, Entonces, es como, así. empecemos por ahí, ¿qué es lo que tenemos en la mano? ¿Yo qué estoy haciendo para mejorar? ¿Yo qué estoy haciendo para cambiar este rumbo de esto y cruzando para lo que considero que es mejor? ¿Qué estoy haciendo Sí, concretamente? mantener limpia nuestra banqueta. Lo más limpio posible. Lo más limpio posible, sí. ¿Te parece? ¿Te Me parece parece esa ahí, conclusión? sí, Sí. me parece esa conclusión. Ajá. Bueno, un voto por Bart será un voto por la anarquía. No, hombre. Sí, no te preocupes. Ni Aquí ellos se está un bando y recordaron. el otro. Ni ellos se Ni se lo recordaron. van de votar, imagínate. Sí, era ganas de pelear. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, Bueno, pues entonces me parece, esa conclusión está bien. ahí lo dejaremos por hoy. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gracias, Paula. Gerson. Gracias, Gracias, Gerson. Mario. Adiós.